Buenas noches, señores. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señorita. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, señorita. ¿Cómo están? Señora, ¿puede hacer? Mami. Muy bien. Creo que ya es prudente todo su número. A ver, compartimos y nos exponemos. Nos quedó el día de ayer. Sí, muy bien. Se está compartiendo. Ayer hemos hablado en cuanto a lo que vendría a ser política fiscal como tal. Básicamente, esa capacidad que tiene el Estado para recaudar recursos monetarios por el cumplimiento de sus fines. Hemos dicho que tributos es una recaudación más limpia que pueda tener el Estado para el cumplimiento de sus fines. Más allá de la pobreza tributaria que exista, en el sentido no de pobreza, sino de contribuyentes, de un universo de contribuyentes que sean lo suficientemente atractivos para que puedan aportar al erario nacional. Solo para que tengan idea, las empresas que aportan al erario nacional se suelen clasificar en contribuyentes restos, gracos y pricos. Imagínense, estamos hablando de casi 500, 600 contribuyentes por cada gerencia graco, ¿sí? En los cuales 100 son pricos. Aportan estos casi más de la mitad al erario nacional, los gracos y pricos. La prico más grande, la principal contribuyente, en la empresa privada, no así YPFB, que es empresa pública, aporta tantos recursos monetarios que las otras 5 pricos detrás de ella, de la CDN, tienen que juntarse para aportar lo mismo que ella aporta. Entonces ya Claudio Pita, presidente del Centro de Investigaciones y Administraciones Tributarias en Panamá, señala que la ineficiencia tributaria de un país se puede ver en la baja concentración de contribuyentes que tiene un alto nivel de aportación al erario nacional, que es nuestro caso, lamentablemente, ¿no? Muy pocos contribuyentes aportan importes significativos, ¿no? La bebida alcohólica sí genera una rentabilidad bien marcada, o sea, no se va a negar. La CBN sí tiene buenos ingresos, le permite ahorrar, pero hay empresas que venden bebidas alcohólicas que ni siquiera tienen NIT, todo es trucho, son Cenaxac clonados, qué sé yo. Son estas bebidas alcohólicas que podríamos hablar, qué sé yo, mejor no digo nombres. Debo inventar nombres. Un preparado de yupi con alcohol, yupicol, licolol y esas cosas que ya vienen en botellas, ¿no? Como si fuesen limpios, cuyo margen de utilidad por año asciende casi a $1 millón, por ejemplo. Imagínense. ¿Y cuánto aportan al erario? Ni un boliviano. $1 millón. Ah, claro. Del millón tendrán una contingencia para los juicios, acciones legales, pero ese es el promedio de las empresas que se dedican a la fabricación y producción de bebida alcohólica
de forma underground o de forma oculta, no tributar. Pero esos son ejemplos de empresas que tributan. Bueno, los tributos es en quien se verifica el hecho generador y este es el que aporta al erario nacional. La política fiscal es cómo administrar la presión tributaria de un tributo necesario y suficiente para con la sociedad. ¿Sí? Hace una relación de ingresos y egresos en la política fiscal para que pueda cumplir sus fines. Esta relación de ingresos y egresos que cada estado maneja, en este caso nuestro estado, lo promulga en la ley financiera o en el presupuesto federal de ya en forma anticipada. Pero también hemos dicho, lamentablemente, los gobiernos de turno, bueno, en este caso el gobierno de MAS, a partir de que ellos fueron gobierno, han encontrado una forma muy viva de que aparte de la ley financiera, una ley que es obligatoria, que cada año se promulga, ellos han colocado en otras disposiciones todas las modificaciones en materia tributaria que requerían y que no podían hacer. ¿Y por qué? Porque la oposición llore, reclame, no esté de acuerdo, no puede hacer mucho como tal. ¿Por qué? Una ley financiera, una vez promulgado, a los 90 días sí o sí entra en vigencia. Y le gusta o no le gusta a la oposición. Entonces, se ha vuelto un buen ardid. Bueno, lo ha hecho este gobierno del MAS. Me dirán, sí, pero está bien, está mal. Está mal en realidad. Está mal porque no es el conducto correcto, ya les he dicho. Y está un poquito más mal todavía, porque cuando ellos dejen de ser gobierno, igual el siguiente gobierno va a sacar provecho de las leyes financieras que ellos vayan a emitir, ya que cada año se emite una ley financiera, y van a hacer todo si quieren, una fiesta, un festín de materias tributarias en otras disposiciones. No suena nada lógico ni sano esto para nuestro sistema de manejar los tributos en el marco de la legalidad. El Ministerio de Política Tributaria, Viceministerio de Política, junto con el Ministerio de Economía, propone leyes tributarias, las cuales tienen que ser instrumentalizadas y aprobadas por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, lo cual depende de los ministerios, propone, y el Poder Legislativo los instrumentaliza. El Código Tributario, ¿sí? El Código Tributario 2432 establece que las fuentes de derechos siempre van a ir en prelación. Primero la Constitución Política del Estado, luego los tratados internacionales, luego las leyes, los cuales tendrán su decreto supremo reglamentario, que en algún caso excepcional se emitirá una resolución ministerial aclarando lo que la ley y el decreto quiso decir en un sentido operativo. Y mucho más operativo una resolución administrativa que las entidades administradoras como sujetos, administraciones tributarias, como sujetos activos o representantes de los sujetos activos, reglamento. Por ejemplo, Aduana Nacional tiene sus propias resoluciones. Las alcaldías emiten sus propias resoluciones municipales. Impuestos emiten sus propias resoluciones, que son las normativas de directorio. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que ir ese principio. Cuando hablamos de la Constitución Política del Estado, una ley de leyes, hemos señalado de que el cumplimiento de materia tributaria tiene que ser respetando la Constitución Política del Estado. Que ninguna ley puede ser contraria a esta Constitución Política del Estado. ¿Ya? ¿En qué parte de la Constitución Política del Estado habla de materia tributaria? En el artículo 323. Yo les recomiendo que lean todo el título del régimen económico de la Constitución Política del Estado como empresariales que son. ¿Ya? Pero bueno, dentro de ese título del grupo del régimen económico, en su artículo 323, establece cuáles son los principios tributarios que se van a aplicar en territorio nacional en Bolivia. ¿Ya? Los mismos están en el marco de los principios tributarios que Adam Smith habría propuesto como padre de la economía en sus tiempos libres, restableció qué principios tributarios. Hoy en día hay un montón de principios tributarios, pero toditos son derivados o consecuentes de los 4 principios de Adam Smith que propone. Si coloquemos, por ejemplo, uno bien sencillo, un principio de legalidad. Solo la ley puede
principio de la legalidad. Solo la ley puede crear, modificar, suprimir, condonar, dar lugar a la prescripción. Solo la ley. Pero en decreto colocan, no sirve, solo la ley. Entonces, si hay ley, tiene que haber una propuesta, tiene que ser instrumentalizado, y es que al usar el Poder Ejecutivo, al usar el Poder Legislativo, estás utilizando los instrumentos del Estado, los órganos del Estado, para el cumplimiento del fin del Estado. Ah, bueno, entonces, tiene que respetarse muchos principios. 8 principios, por ejemplo. El principio de eficiencia administrativa. ¿Qué dice este principio de eficiencia administrativa? Que el costo de pago del tributo no puede ser más caro que el tributo. Yo tengo un contribuyente que, por ejemplo, hasta julio del 2018, tenía que estar vigente las facturas, ¿qué son las facturas? Térmicas. ¿Y por qué debería estar en vigencia? ¿Por qué? Porque la administración tributaria dijo, no vamos a anular estas facturas térmicas. ¿Por qué? Porque se borran con el sol, son muy frágiles y al final no se puede guardar la documentación durante 8 años, ya que ante el sol o un clima muy adverso a este tipo de papel térmico, se pierde la información. Y bueno, mi contribuyente, mi cliente, es uno de los importadores más grandes de este papel térmico. Y sale la resolución, dice, uy, ¿qué voy a hacer? Estoy haciendo traer un contenedor de Alemania. Perfecto, vamos a hacer anular la resolución normativa de historia. ¿Y cómo hemos hecho anular? Amparándonos el principio de eficiencia administrativa. Resulta que el 2016, con el sistema de facturación virtual, el que está vigente ahora, la RND 10-21-2016, establece de que en esa modalidad de facturación se va a generar el QR, el cuadradito con puntitos. Entonces, para que sea totalmente legible, pide que todas las entidades retiren las máquinas de imprimir facturas que sean a punto, esas que son a cinta y hacen tin, 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 tin. Ya sean las pequeñas, las grandes, las Epson. Y se tuvieron que retirar todas. ¿Por qué? Porque la impresión a puntos no permite hacer una lectura del QR. Y se cambiaron por máquinas láser, a tinta o térmicas. Ya de por sí representó un costo bastante alto. Eso faltó el 16. Para el 18 dijo, no, ya no quiero las térmicas, ahora quiero láser. Yo le he probado a la administración tributaria mediante la impugnación que me está costando más comprar equipos de computación que pagar el propio tributo, irrumpiendo el principio de eficiencia tributaria. Y tomando en cuenta que su alegato de que el papel térmico no sirve, es mentira. Brasil, siendo un país mucho más grande, emite facturas de papel térmico cuya duración, y mando una copia, cuya duración garantizada es de 10 años. Obviamente con una adecuada manipulación. Y he mandado una copia de los papeles térmicos que mi cliente casualmente importaba, cuya duración es de 8 años, son papeles térmicos libres de BPA, entonces que no hay razón para que puedas dar a lugar que se elimine esa modalidad de facturación, no es modalidad de facturación. En este tipo de documentos, la impresión, en este tipo de papel, la impresión de la factura. Bueno, la administración tributaria dijo, al lugar, la resolución que estaba pretendiendo anular el uso del papel térmico fue abrogado y quedó en vigencia. ¿Cuál fue el plato fundamental? El principio de eficiencia administrativa. Obviamente mi cliente chocho, ya que él es el único que importa papeles térmicos que tengan una duración más de 8 años. Chochísimo, le ha caído como anillo al dedo. Que los chinos, los papeles térmicos chinos son un poquito más truchitos, ¿no? No tiene esa garantía en pleno. Hay otro, el principio de buena fe. El artículo 169 y 69 del Código Tributario establece que todo lo que declare el contribuyente, ¿sí? Declare o manifieste una declaración jurada, se asumirá que responde a la verdad, ¿sí? En amparo del principio de la verdad. ¿Cómo? Que fue el principio de buena fe.
sea, en el amparo del principio de buena fe, la administración tributaria entiende que todo lo que tú declaras responde al honor de la verdad. Ahora, pero obviamente, bajo ese principio de buena fe, no le exime, no le limita, no le impide, quiero decir, que las administraciones tributarias puedan verificar, revisar, controlar, investigar una deuda tributaria. No le limita. Ya de antemano, bajo el principio de buena fe. Mire, hay otro principio. Aquí es el principio de la verdad material, por ejemplo. Cuando existe una ley, ¿sí? Una ley, puede que la ley diga, estos actos económicos están exentos, y esos actos económicos no están exentos, o son objeto de tributos. El hecho de que te digan está exento significa que no va a pagar. El artículo 8 del Código Tributario establece que las exenciones, su interpretación será bajo el método literal. O sea, lo que se lee, se cumple. Si dice las contribuyentes no pagarán tributos, aquí ha dicho las, y las significa femenino. Ellas son las que no pagan. O sea, ese extremo quiero decir la literalidad de la ley. Mientras en el resto de las disposiciones normativas, de esas leyes, decretos, resoluciones en materia tributaria, su interpretación se regirá bajo el método extensivo, aquella que más se adapte a la realidad económica. O en conclusión, lo que el legislador quiso decir con la ley, que buscó, que pretende. Aquella que se adapte a la realidad económica. Eso se llama el principio de verdad material. Es más, este principio de verdad material, el mismo Código Tributario lo reconoce bajo el principio de procedimiento administrativo, en el cual el artículo 4, inciso C, señala que toda institución pública deberá investigar la verdad material antes que la verdad formal. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. En bancarización de una transacción de 90,000 con Ceballos Jiménez. Ceballos Jiménez me vendió a mí. Yo recibí el producto y yo debería pagarle a Ceballos Jiménez con un cheque, un traspaso en cuenta, un documento que certifique una entidad de intervención financiera. Perfecto, le voy a traspasar a su cuenta. Pero Ceballos Jiménez me dice, no, por favor, no quiero. ¿Le puedes depositar a Oshin Mamani? Pero yo te compro, ¿te puedes depositar? Ya, perfecto, yo le deposito a Oshin Mamani. O sea, me vendió Ceballos Jiménez y el pago mediante cuenta bancaria lo he hecho sin Mamani. ¿Creen que la administración tributaria me va a validar? ¿Al vendedor y al comprador? Hemos dicho, si no cuenta con documento de pago, le depura la transacción. Al comprador le depuran el crédito fiscal y le depuran el gasto reducible. Y al vendedor no le da la posibilidad de poder compensar con crédito fiscal alguno. Bueno. Se pone un poco complicada la situación. Yo no tengo un documento de pago con Ceballos Jiménez, quien fue quien me vendió, y termino pagando a otra persona. Ahora, evidentemente la administración tributaria te va a depurar, pero si Ceballos Jiménez me da una instrucción y yo acepto dicha instrucción, Yoshin acepta dicha instrucción, en el cual, no sé, yo le doy plata a Ceballos Jiménez. Me va a decir, me pagas, pero no, yo tengo crédito, pero por favor necesito gente, yo tengo crédito. Ya, no hay problema. Me vuelve a visitar y me dice, te cuento que Oshin Mamani me puede prestar plata. Me va a dar plata. Pero ella quiere garantizar que tú, cuando me tengas que pagar ese dinero, no me pagues a mí, sino le pagues directamente a ella. Excelente, yo no tengo ningún problema. Haremos un documento.
que el pago que yo efectúe a Oshim extingue la deuda con Ceballos Jiménez. Y eso se llama en finanzas factoring. Y un factoring es un instrumento financiero. Que no me puedes decir ahora, no hay documento de pago a T. Ceballos Jiménez. Le he pagado a Oshim, pero es que hay un acuerdo y un documento privado en el cual el hecho que yo pague a Oshim extingue la deuda con Ceballos. Si está protocolizado, con el firmas y con todos los rigores de ley y el contrato, obviamente va a tener mayor fuerza. Ahí la administración tributaria, si se ve a la literalidad, la ley dice que debe haber un documento de pago de sujeto pasivo a sujeto pasivo. O sea, de mí a Ceballos y punto. Y hay muchos casos que dependen. Yo tengo casos que he hecho validar 20 millones, 5 millones, con un instrumento factoring, porque hay operaciones comerciales, no le vas a pagar, no me vas a pagar a mí, le pagas directamente a Ship, para comenzar el contrato. Es importante que exista este documento privado, ya que con simplemente palabras es muy riesgoso. No solamente en tu impuesto, si yo le pago Ship, vienes y me reclamas tú. Mi plata, ya he pagado, yo en qué momento te he dicho, por la anterior vez, ¿no? Tú me has dicho, y sabes, me dices, nunca te dije. Tú me has dicho que la deposite, ¿no? Por eso, en materia privada es importante que tengamos un documento firmado. Y antiimpuestos, ¿qué le vamos a decir? Por más que Ceballos, mi persona, somos primos, familiares de algún tipo de relación, si quieren, muy cercana, muy de confianza, quiero decir. Y Oshim también es de confianza, es mucho del entorno familiar, en el cual tal vez el contrato verbal da, ¿no? Porque nuestra palabra tiene muy, muy buen peso. Pero ante impuestos, ¿qué le van a decir? Te juro por Dios que nos hemos puesto de acuerdo. Y los impuestos van a decir, ha jurado por Dios, valídenle. No lo ve. Súper complicado. ¿Ya? Entonces, ahí los principios. Principio de equidad, justicia. ¿Ya? Bueno, de ahí hemos visto que los sujetos activos, ¿ah? Los sujetos activos son las administraciones tributarias que a nombre del Estado tienen la capacidad de recaudar tributos, como es Servicio de Impuestos Nacionales, como lo es la alcaldía, como es la gobernación, como lo es Vías Bolivia. ¿Ya? Bueno, en algún caso alguna comunidad, personalmente podría repetir, no tengo conocimiento de alguna comunidad que haya hecho homologar mediante ley algún cobro de tributo. Ya que hemos dicho, no puede decir la comunidad, primero, si la comunidad o si la comunidad quisiera cobrar un tributo, no puede cobrar un tributo ya de régimen nacional, departamental o municipal. No puede decir, voy a sacar licencias de funcionamiento en mi comunidad. No puede. Voy a cobrar el IVA a Toro, no puede. Por entrar a la comunidad de Toro a hacer importaciones aduanas, no puede. Tiene que ser un tributo totalmente distinto, pero tiene que serlo aprobar mediante ley. Tiene que poner en consideración la comunidad ante el Poder Legislativo, ella la aprueba y recién puede dar al lugar. ¿Ya? Lamentablemente no conozco, puede ser interesante, hay muchas comunidades que pueden sacar provecho si quieren a este tema de sus aspectos turísticos para recaudar fondos, ¿no? Bueno. El Código Tributario Boliviano, la Ley 2492, vale decir esta ley, la que establece derecho, dice cuáles son las obligaciones que tienen las administraciones tributarias. Ahora, en contrapartida se encuentran los sujetos pasivos, vale decir en quien se verifica el hecho generador y tiene la obligación tributaria de honrar dicha deuda. El Código Tributario Boliviano establece cuáles son los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, de quien debe, que las más de las veces, pues con toda certeza, esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del contribuyente? Son las obligaciones, por ejemplo, a presentar declaraciones juradas. No es una opción, es una obligación. El sujeto activo está representado por las administraciones tributarias y solo hace que se cumpla la ley y recauda tributos. ¿Por qué? Porque la administración tributaria solo busca el cumplimiento de la ley ya promulgada. Si tú quieres reclamar algo, por
alguna normativa legal que es contradictoria, no tienes que ir al impuesto nacional. Tienes que ir al Ministerio de Economía y Política Tributaria. O tendrás que interponer que la presente ley que está usando impuestos nacionales, que fue aprobada por el Poder Legislativo, tiene alguna causal que imposibilita su viabilidad del territorio nacional. Probablemente buscar la inconstitucionalidad. ¿Ya? Y al contribuyente lo único que le queda es cumplir la ley y el pago. Bueno, eso ya es el resumen de lo que hemos ido viendo. Los tributos que cobra la administración tributaria, hemos dicho, ¿qué tipo de tributos? Escuchen bien, ¿qué tipo de tributos? Impuestos. 1. 2, contribuciones especiales. 3, tasas. 4, patentes. Si les pregunto, ¿qué son los tributos en Bolivia? Me dirán, impuestos, contribuciones especiales, tasas y patentes. ¿Está claro? Bueno, el plato fuerte que a nosotros nos interesa de los tributos es el impuesto. Hemos dicho que el impuesto es aquella situación cuyo hecho generador de naturaleza económica da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Así lo define el Código Tributario. En ese marco de derecho lo define, ese es el impuesto. Es aquel hecho generador de naturaleza económica que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Ejemplo, miren, si yo les vendo este celular, que si en 100 pesos valió 2,000, o este otro, que costó 4,000 y le venden 100 bolivianos, y alguien me acepta, dice, yo lo tengo, aquí tiene licenciado, me hace una transferencia de su cuenta bancaria. Fíjense, este es el acto económico. La transferencia de dominio es el acto económico. Por la transferencia económico, nació el IVA, nació el ITEI, nació el IVA. Ese es el hecho generador. Es una situación prevista por ley. ¿Y cuál es la ley que establece el hecho generador? Pregunto. La transferencia de dominio, en el cual está reglamentado en la ley 843 en el título del IVA. ¿O no? En la ley 843 en el título IT. En la ley 843 en el título 3 en el IVA. ¿O no? ¿Está claro? ¿Se me escucha? ¿Tengo buen retorno, por favor? ¿Alguien me puede ratificar? ¿Estoy con buen retorno? ¿Sí o no, señores? Hoy día están tímidos, bastante tímidos. No me quieren hablar. ¿Por qué? Porque les he deshabilitado sus micrófonos, ¿no? Porque lo meten bulla. Ahora estamos. Muy bien. Bueno, ahora sí está activado, mi señor. Sí, Licen, está bien la clase, solo que nos ha silenciado. Sí, un poquito para que no me interrumpa. Gracias. ¿Qué dice? Nos ha Hicieron licenciado. Sí, me percaté por el tema de la escritura. ¿Alguna pregunta? Porque básicamente ya habría terminado. Vuelvo a compartir para que generen. Habríamos terminado esta etapa. Básicamente el tema número 1, que son política fiscal. El título es muy escueto, pero el contenido es todo esto. ¿Alguna inquietud, algo? Porque ahora vamos a entrar al ciclo tributario.
El ciclo tributario les va a permitir comprender el código tributario mucho, mucho, y parte de la determinación de la ley 843. ¿Alguna inquietud? Escucho. Creo que no, ¿no? Como no hay ninguna inquietud, podemos pasar a el siguiente punto. En el siguiente punto vamos a tocar lo siguiente. A ver. En el ciclo tributario, mire, en el ciclo tributario es una línea de tiempo, es un chanchullo, es un resumen muy bien estructurado para comprender, si quieren, cómo es el comportamiento de los tributos de esta ley 843, que suele ser pesado si hacemos una lectura directa y no saber que cada artículo, cada párrafo que leas, dónde encaja, qué sentido tiene. No está la totalidad del código tributario, ¿sí? Pero ustedes ya con esta noción pueden ir inclusive insertando o colocando algunos otros elementos del propio código tributario. A ver, veamos cuáles son esta cronología de la línea de tiempo. Si quieren. Primero, mis señores, el procedimiento, aquí voy a decir un poco, el procedimiento de la determinación de una obligación tributaria surge que tienes que ver si el tributo que tienes que tú pagar, como he dicho varias veces, está en función a un hecho generador establecido por ley que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. La venta del celular es un claro ejemplo, que es un hecho económico de naturaleza económica, cuyo hecho generador da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, como lo es del IVA, del ITEI y del IBE. Entonces, en un periodo fiscal, tienes que ver que hechos generadores se habrían perfeccionado y por ende el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora hay periodos fiscales de un día, de 15 días, de un mes, de 2 meses, de 3 meses y anuales. Voy a anunciar, solo de manera de ejemplo, cuál es el periodo fiscal. Si quieren, de un común denominador más fuerte, es el mensual. El del IVA, que es mensual. El IVA de enero, del 1 de enero al 31 de enero, ese es el periodo fiscal. El IVA es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, de manera de ejemplo, ya que si fuese industrial sería del 1 de abril al 31 de marzo. Si fuese agroindustrial sería del 1 de julio al 30 de junio, pero sigue siendo 12 meses. O un trimestral más, como es el EDC-IVA, o un bimestral cada 2 meses, como es el régimen tributario simplificado. Durante ese periodo fiscal surgen los hechos generadores, o sea, podríamos decir múltiples hechos generadores. Tomamos que este cuadrado donde estamos ahorita de la pantalla es el periodo fiscal, 1 de enero, 31 de enero. Y durante todo el día, compro, vendo, 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 se va a hacer en hechos generadores. Habré vendido 2 veces 2 hechos generadores. Todos los hechos generadores los sumas. Y a partir del 1 de enero, de febrero, perdón, a partir del siguiente mes, tienes un plazo para pagar. O sea, todo tributo que tiene un periodo fiscal tiene también su plazo para pagar. Aquí en el periodo fiscal nace el tributo. En el periodo fiscal nace el tributo. Y el plazo es un plazo que la ley te otorga para que pagues el tributo. Puedes pagar el primer día del plazo o el último día de su fecha de vencimiento. Pagas el primero, pagas tributo. Pagas el último día, pagas tributo. Solo el tributo. Aquí nace y aquí lo pagas. ¿Y cuál es el instrumento o el conducto regular para pagar en plazo ese tributo? Una declaración jurada. Como hemos dicho, como en un paro del artículo 69, que responde al honor de la verdad. Dicha información financiera tributaria. Excelente. ¿Podría dar algún ejemplo de algunos plazos? Claro, el IVA es periodo fiscal mensual.
mes de enero. Su plazo para pagar, pues depende que NIT termine. Si es NIT 0, del 1 de febrero hasta el 13 de febrero. Si es NIT 1, el dígito último que concluye el NIT, quiere decir, tendrá hasta el 14 de febrero. Si su último dígito de NIT, ya sea persona natural o jurídica, termina en 2, tiene hasta el 15, termina en 3, tiene hasta el 16, termina en 4, tiene hasta el 17. En conclusión, a su dígito le aumentas 13 días nada más. Termina en 9 más 13, 22 del siguiente mes. ¿Y qué pasa si el vencimiento cae día domingo? Por ley se recorre al primer día hábil. El artículo 4 del Código Tributario, como ya han podido leer, establece fechas y plazos en materia tributaria. Y dice que cuando existe una fecha de vencimiento y este cae en un día no hábil, se recorre al primer día hábil. Si aquí el 22 de febrero cae domingo, se recorre al primer día hábil. Si tu vencimiento sale el 17 de febrero, que es sábado, a sábado también no es día hábil, sí, pero los bancos están abiertos. El Código Tributario dice, son hábiles los días que trabaja la Administración Tributaria. La Administración Tributaria no trabaja sábados. Entonces no es día hábil. Entonces, si tu vencimiento cae un 17 de febrero, bueno, se recorre al sábado 17, no pagas, se recorre al 18, no, al lunes 19. Es carnavales, recorres al día 20, no, es carnavales, son feriados, lunes de carnaval, martes de chay. Bueno, entonces se recorre al día miércoles. Ya venció el 17, sábado, 18, 19, martes 20, el 21 recién vas a estar tú pagando. Hasta esa fecha tienes para tú honrar tu obligación, mediante declaración jurada. No me da la gana de presentar declaración jurada. Perfecto, ¿sabe qué dice el Código Tributario? Por eso es importante. Dice que cuando tú no presentas una declaración jurada, la Administración Tributaria determinará un promedio de los últimos 3 meses con movimiento tuyo y presumirá que ese es el importe no declarado. Y va a ser deuda para ella. No tengo movimiento. No te preocupes, si no tienes movimiento, sacaremos el promedio de la empresa más grande en el rubro económico donde te estás trabajando. Yo tengo un caso en Santa Cruz. Un cliente de aquí de Cochabamba llevó sus pollitos a la broster. Pollo Coya no vende Mercado Cama, como pollo Cama no vende Mercado Coya. Y es un pollo que toditos se han comido, toditos, si les gusta. Ha ido mal. Bueno, se vino, no vendía. Resulta que sus socios de la SBR dijeron, pero anda a sacar con tu nido, haz la prueba, si funciona, luego sacamos una sucursal con la SBR. El reto fue, y directamente apareció con su cuenta congelada por 1.100.000. Ya se investiga, me pide, trabajamos. Y era porque no presentó declaraciones juradas. Hemos ido a Santa Cruz, hemos ido donde el contador, y le dice, oye, pero te doy la plata para que tú declares. Sí, no, qué pena. Mi auxiliar se ha agarrado esa plata, ni siquiera se es capaz, nunca me ha dicho que entregabas tú. A veces no es mi culpa. Sí, pero te lo voy a presentar la declaración, no te preocupes. Me llaman determinada deuda. Nunca se presentó. Qué macana, sí, pero no se puede hacer algo, el contador dice. No, eso ya se congelado mis cuentas, tú vas a pagar. El contador se enojó ese rato. ¿Qué cosa? ¿Yo por qué tengo que pagar? ¿Acaso usted tiene un contrato conmigo? ¿Un servicio? Yo no lo conozco. Usted una vez solo entró a hacer una consulta. Y mis declaraciones, nunca hemos hecho un contrato para que yo presente declaraciones juradas. Se enojó él. El señor ha terminado pagando 1.100.000. Porque hay plazos procesales para poder descargarles virtuales. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, presentar una declaración. Yo les digo, para evitarse estrés en materia tributaria, si tú lees, escúchenme, lees bien, manejas bien el hecho generador y presentas una muy buena declaración jurada conforme a la ley, olvídate, ahí va a morir tu riesgo. Pero si haces cualquier barbaridad, desorden, incongruencia, errores, automáticamente te va a poder la Administración Tributaria controlar, verificar o revisar, que es lo que no queremos.